Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy estoy con un invitado especial. Bueno, ya no tan especial porque ya estamos acostumbrados a verte, Ya pastor, somos el más de pastor casa. Sergio González, Gracias. que nos viene de Cuautla, de la Iglesia Palabra de Fe, ahí, Ah, el sí. lugar donde Dios vive, ¿verdad? Ahí vive Dios, sí, 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 efectivamente, sí. claro que son privilegiados por Sí. el clima. Aquí viene de vez en cuando, pero allá vive. Allá tiene ese Ah, código postal. Ok, muy bien. Bueno, pues hoy, pastor, vamos a hablar de cómo superar, cómo vencer, cómo vivir afuera de la autosuficiencia, ¿verdad? Así es, sí, Porque yo creo que si todos queremos ser autosuficientes, nos gusta hacer las cosas en nuestras fuerzas, sí, a nuestra manera, ey, pero vemos que Dios tiene un plan diferente para el hombre. sí, así Él es, no pide confianza, fe, sí, entrega, así es, no preocuparnos. sí. ¿Cuántas veces Jesús dice, dejan de afanarse, Dejan de afanarse, sí, dejan descansa. de tener miedo? Ey, Y, sí, y eso, pues a veces el miedo viene o el afán porque queremos ser autosuficientes. así es, sí, Y vemos que provoca afán, temor, ansiedad a sí. veces. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cómo podemos guiar nuestras vidas hacia esta bendición? Quiere decir, yo voy a depender de Dios y ya no me voy a preocupar yo de lo que tiene que suceder. Voy a seguir Sí, su voz sí, finalmente, ¿no? claro. Fíjate que creo que el inicio de nuestra vida cristiana, pues venimos de un pensamiento humanista, porque así Sí, fuimos entrenados desde la escuela, pues superar, sacar buenas notas, ser los mejores, ser más esforzados, ajá. eh, siempre lograr la mejor posición. Entonces todo eso es premiado y bien visto, Ujú, y así llegamos a Cristo. así Entonces, de es. hecho, llegamos a Cristo y decimos, pues yo quiero llegar allá, yo quiero alcanzar esta meta, yo quiero superar esto, yo quiero un día estar ahí enseñando, predicando, etcétera. Ajá. Y viene esa parte del esforzarnos. Y de hecho, mucha parte religiosa habla pues de eso de que esfuérzate y sé valiente, y es bíblico, obviamente, ¿no? Está ahí en Sí, Josué, pero también es algo que tenemos que enfocarnos exactamente, esforzarnos en qué. exacto. Esforzarnos y ser valientes en qué. Porque muchas veces esto lo mezclamos con el humanismo, con el que venimos inmersos, y creemos que la iglesia también funciona a través del esfuerzo continuo y de la lucha constante. Y Exacto. no nos damos cuenta que más bien tiene que ver con un aspecto muy raro de entender del humanismo, por el humanismo, que es el tema de la fe, Ajá, sí, donde la batalla únicamente ya no es una batalla de un esfuerzo personal, sino es esfuérzate en creerlo, ¿no? exacto, sí. O sea, hay una batalla porque tú lo creas, Ujú, no porque tú lo realices, sino más bien porque tú lo creas. Pero entonces ahí es donde viene el asunto de decir, es que lo que yo creo es imposible para mí lograrlo. exacto. Y entonces llega un momento donde dices, pues es que yo no puedo hacerlo. Y Dios dice, efectivamente es ahí donde empieza la fe. Si lo podías haber hecho tú, no me necesitabas a mí. No, claro que no. Entonces, tanto vienen planes gigantescos de Dios para nuestras vidas, que nos dejan perplejos y decimos, ¿eso cuándo lo voy a lograr? Es imposible, no me alcanza, no tengo posibilidad de alcanzarlo. Y Dios pone esas metas y esos sueños en nosotros muy difíciles. Pero también hay otra manera. Eventualmente vivimos ciertas cosas difíciles que Ajá, nos lleva a decir, esto supera por mucho mis fuerzas. Y entonces nos lleva otra vez a decir, solo tú, Señor, puedes hacerlo. exacto. Entonces, como que las dos maneras de superar la autosuficiencia. Una de ellas, Dios pone cosas muy grandes en nosotros que definitivamente tú nunca las vas a poder lograr, solamente las puedes lograr por medio de la fe. Y Exacto. la otro aspecto es, viene una adversidad, ¿no? Vemos que el apóstol Pablo vivió naufragios y vio situaciones en las que dijo, fue superior a mis fuerzas y ya estábamos como a punto de la muerte. Ujú, Dice, pero para que no confiáramos en nosotros, sino en aquel que resucita a los muertos, ¿no? exacto, exacto. Entonces vemos que muchas cosas son superadas de la autosuficiencia. Yo me imagino a la mamá de Moisés, ¿no? Mm, Cómo pone a su hijo ahí sí, en el Moisés
y se va el No, bebé en el río. en el Nilo, entonces Sí, no cualquier río sí. tampoco. Y sacarlo de ahí y traerlo de regreso, eso realmente era imposible. Totalmente. Pero regresa pensionada por el gobierno egipcio. Sí, ¿Sí me explico? Con todos los subsidios que pudiera tener para la manutención del bebé. Entonces, eventualmente el quebrantamiento es cuando dejamos las cosas en Dios y exacto. decimos, Dios, esto supera por mucho mi capacidad. En el momento en el que nosotros nos rendimos, es en el momento en el que empieza la fe. Exacto. Mientras hay lucha, mientras tú lo quieres lograr, mientras tú lo quieras hacer, no se puede. Volviendo al mismo caso con Moisés, o sea, Moisés dijo, yo voy a liberar a ese pueblo. Está oprimido, es mi pueblo, son mis hermanos y voy a liberarlos. Sí, 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 sí. Y solamente fue una campaña de un solo día y se acabó su campaña, ¿no? Sí, de Su inmediato. intención de inmediato fue fracasada y llegó un momento donde dijo, no puedo liberarlos, ya me Ujú. voy. Y le valieron 40 años en el exilio. Sí, aquí a lo mejor ahí estando en el palacio, pues era de mucha influencia. Era de mucha influencia, ¿sí? Y pues, tal vez por haber heredado el trono ahí en Egipto, Sí, finalmente, pues era de la familia. sí, de alguna forma, acomodos políticos pudo haber habido para que pudiera llegar a, ¿no? Sí, y Sí, echó a perder 40 años. Yo me imagino, si yo hubiera sido israelita, qué coraje que me voy a quedar 40 años más, porque 40 años más, sí. se adelantó, lo hizo en sus fuerzas, Lo hizo en sus fuerzas, sí. cuando el plan de Dios estaba perfecto. Pero Sí, lo bueno de esto también es que Dios no cambia sus planes, no cancela sus planes, eso es maravilloso. y finalmente fueron todos liberados. Fueron todos liberados, sí. Sí, Pero ahí es donde muchas veces llegamos a Cristo con ujú, esa misma mentalidad de Moisés. sí, Es que yo, o sea, querer liberar al pueblo es algo bueno, sí. Sí es algo muy bueno. Pero no es bueno en tu carne. no, no, Tiene que ser a través de mí. Porque la fe glorifica a Dios. sí, claro, Y todo lo que tú puedes hacer en tus fuerzas, la gloria te la quedas tú. exacto. Pero cuando lo haces mucho más allá de tus fuerzas y sabes que Él lo hizo a través de ti, no tienes ni una pizca de gloria. No, Y nada. entonces es ahí donde todo lo que has hecho lo has hecho a través de la fe, Sí, ¿no? sí. Eso es lo que nos cuesta trabajo a todos los humanos. Así Es es. no tener, porque queremos la recompensa, queremos a veces no tanto la gloria, pero el El reconocimiento de reconocimiento, todas sí. maneras, ¿no? Sí, Y la verdad, la vida cristiana es una vida que siempre debe de rebasar nuestra capacidad y sí, llevarnos a un nivel superior. claro. Y por eso la iglesia tiene este poder de, de, Transformar. de transformar hasta todo el planeta. Si lo podíamos creer, Sí, lo estaríamos haciendo. así es. Porque estaba hablando otro día de Dios no está en control en la tierra, es a la iglesia que se le ha dado el control Así es. y no lo estamos haciendo No, cuando tenemos todo para hacerlo. sí, Pero como lo queremos hacer en nuestras fuerzas y que tenemos muchas luchas por otros lados, acabamos sí, confundidos y no tenemos el impacto que deberíamos de tener en cuanto a bendecir esta tierra. sí. Sí, al final del día creo que cuando Moisés estuvo listo para ser usado, era cuando ya no estaba listo él para ser usado, ¿no? Sí, 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 Ajá. sí. Es curioso que cuando él dijo, yo ya no puedo hacer nada, o sea, yo no, ya olvídalo, o sea, no, ya se acabó. Sí, Él dijo, oye, cuando ya te daban por muerto en el Nilo, yo te saqué y sí, te saqué con un propósito y mi propósito no cambia exacto. y lo voy a realizar, pero ya no lo vas a realizar tú. Ahora Ujú, verás cómo yo lo voy a realizar a través de ti. exacto. Entonces, eso es maravilloso ver como una vara simple, ¿no? Sí, Le sirvió para acabar con el ejército de Egipto, como hizo prodigios, y simplemente le pregunta a Dios, ¿qué tienes en tus manos? exacto. Y entonces dices, para que yo termine con Egipto no me sirve una vara, en tus fuerzas no, Ujú, pero en las fuerzas de Dios, cuando te has rendido a la autosuficiencia, créeme que lo poco que tienes te va a alcanzar para ser multiplicado y exacto. para alcanzar el propósito por el cual Dios te envió. Sí. Dios magnifica las cosas. Dios sí Entonces, multiplica. cuando tenemos algo y Él sabe lo que tenemos,
al momento que lo unimos con Él, pues Él conecta este don o este llamado con el poder. Y Así entonces es. logramos hacer cosas como Moisés ha hecho y que finalmente nadie más lo pudo repetir. Nadie más lo pudo repetir, ¿no? Fue algo tan fuerte. Sí, Para mí, nada más hablando de negociación política, sí, nadie podría llegar al nivel donde él fue a negociar, viniendo de un pueblo, siendo parte de un pueblo esclavo, sí. entrar como en su casa, que era su casa, Era pero su ya casa, sí. 40 años antes, Sí, y en otras condiciones. sí, Y venir a decir, nos vamos, y no importa lo que piensas, tú, faraón, yo vengo a liberar toda esta gente y salir vivo, sí, ¿no? sí, Con, porque estás enfrente del hombre más poderoso del mundo. sí, en ese momento. Es Sí, como si ahorita te vas con Joe Biden yo o vaya. Putin o gente Sí, así y le dices, ¿sabes qué? Me llevo todos los ucranios. ándale, sí. Espérate, no. eh, Así no va a funcionar. sí, Pero cuando Dios viene y que te usa y que tú llegas tartamudeando porque eso era su problema sí, y que eres elocuente, sí, convincente, sí, con autoridad y que llegas en este lugar. Yo creo que Moisés no estaba impactado por la grandeza del lugar porque fue su casa. ujú, Pero te enfrentas con el faraón, con toda la corte, con los magos, los brujos de él que tenían poderes también. sí, Y dices, y yo, pues, mira cómo vengo, no, sí, no me parezco del mismo nivel, ¿no? claro. Pero Dios está ahí y en este momento la realeza que tienes es la divina. Es la divina, sí. Y muy superior, ¿no? Claro. Sí, porque al final del día, si nosotros regresamos un poco, vemos que el propósito y en su corazón de Moisés era bueno. Ujú, claro. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, por ejemplo, tenemos la intención de que muchos de nuestra iglesia, nuestra familia se conviertan a Cristo. Sí, Pero es un deseo bueno, es un buen deseo. Pero no nos damos cuenta que a nosotros quien nos llamó, quien nos trajo de muchas maneras milagrosas y a veces extraordinarias, fue Dios. ajá, Y sí, entonces pensamos que yo los voy a traer, les voy a enseñar su doctrina y les voy a quitar a sus ídolos y los voy a regresar al camino. Y no, no, sabes que todo es un llamado de Dios, sí, ¿no? sí no son bibliazos. Sí, no son a bibliazos, ¿no? Es a través del conocimiento del amor de Dios. Ajá, Entonces, hay cosas buenas que queremos hacer como la iglesia, ujú, pero todavía es dentro de la fuerza que puede uno tener del humanismo. Y sí, cuando nosotros nos quitamos de eso, Él pone propuestas todavía más grandes y pone ideas geniales y entonces tú dices, oye, pero ¿con quién cuento? Pues nada más cuento con estos dos o tres, pero oye, pues Jesús trastornó el mundo con esas 12 personas, ¿no? exacto. Entonces, es ahí donde nuestras observaciones sobre lo que hay y lo que no hay empiezan a tener un punto de vista diferente. Así Porque es. ves que esos pocos peces y esos pocos panes iban a servir para alimentar a una multitud, ¿no? Exacto. Empiezas a ver que Dios sabe exactamente dónde echar la red y ni te va a alcanzar tu barca para juntar tanto pez, ¿no? Ujú, Y es ahí donde viene el tema de la multiplicación y ujú, de la vida victoriosa. La vida ujú. victoriosa empieza cuando termina la autosuficiencia. Sí, claro, claro. Mientras hay autosuficiencia, vas a tener resultados muy esforzados y Eh, mediocres. sí, Sí, humanos, humanos, sí. humanos, exacto. Entonces, para que la gloria de Dios funcionara, era el mismo Moisés, pero sin autosuficiencia. Exacto. Y entonces la vara se convirtió en serpiente. Ujú, Y entonces la vara abrió el mar. sí. Y entonces todas las cosas sucedieron a través de esa herramienta Ujú, que tú la puedes ver como algo sencillo, pero en las manos de alguien que ha sido rendido delante de Dios y que sí, ha puesto toda su vida en sus manos, es un momento de el que el alcance llega, ¿no?
Claro. Podemos ver, digamos, cuando el pueblo de Israel intenta entrar a la tierra prometida. Ujú. Y va a la tierra prometida, pero pues se da cuenta de que pues son gigantes, que los muros son muy grandes, y van los espías y toda esta historia que conocemos. Sí, sí. Y ellos dicen, no podemos, Claro, porque ¿sí? vieron No podemos, con sus ojos ¿sí? naturales. Con sus ojos naturales ellos efectivamente no iban a poder No, hacerlo. no. Entonces, como que nosotros en la vida práctica tenemos retos, Ujú. tenemos adversidades, dificultades, tribulaciones, problemas. Pero el asunto es, ¿los enfrentaremos desde la autosuficiencia? ¿O hasta qué momento nos daremos por vencidos y diremos, no puedo yo arreglarlo, Señor? Lo dejo en tus manos. A veces tenemos que llegar a este punto para estar convencido de confiar en Dios. Sí, Y a veces, pues sí, la fe crece a golpes. la fe crece a veces a golpes y a martillazos, sí. Y es triste porque podríamos ahorrarnos esto, Sí, pero venir a estudiar a Dunamis y estar sí, en Dunamis sí, hace crecer la fe, así porque la fe crece la viene fe. por oír Por el oír, y el sí, oír, ¿no? Y yo creo que es una excelente manera ponerse a estudiar la palabra para conocer realmente cuál es el plan de Dios. sí, Porque el plan de Dios está escrito, pero si nunca lo lees, sí, ¿qué esperas? sí, Porque ese es el medio de comunicación de Dios más común. claro, sí, Dios puede venir en sueño, en visión, hablar en voz audible, muchas cosas. Pero este es disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. 24/7, amén. ¿No? Sí, Entonces es ahí donde debemos de pasar más tiempo. sí, Y cuando conoces más a Dios, empiezas a tener más confianza. sí, Porque funciona como en lo natural. Yo confío en alguien porque ya lo conozco, ya sí, experimenté que sí, es confiable, entonces sí puedo entregarme con esta persona, pero sí, si no, no lo hago. claro. ¿No? Sí, esa parte creo que es esa batalla, ¿no? Cuando dice el libro de Hebreos, esfuércense en el descanso, ¿no? Ujú. Esfuérzate por entrar en el reposo de Dios, ¿no? Sí. O sea, es cuando Marta dice, yo te he servido y yo preparé comida y yo estoy aquí batallando y tú no tienes cuidado de mí. Exacto. Y Dios dice, es que nunca fue mi plan que tú estuvieras afanosa, mi plan es de que tú estuvieras descansando. O Exacto. sea, ¿tú crees que yo dependo de tu comida? Por Dios, yo soy Dios. Exacto. Yo soy el que puedo hacer cosas de la nada. Pero nuestro pensamiento tiene mucho que ver con el esfuerzo, ¿no? Sí. Con decir, lucha, esfuérzate, entrega lo mejor de ti, ¿no? Y realmente Dios no nos escoge porque seamos campeones, ¿no? No, al Dice contrario. que Él escoge de lo vil y lo menospreciado, ¿no? Para avergonzar a los sabios. Sí. Y eso es algo contracultural. Por eso creo que dice que el Evangelio es locura, ¿no? Sí. Es una locura porque yo creo que muchos sorprendidos de ver que Pedro, que pues seguían viendo que era una persona del vulgo, de repente hablaba como Jesús, ¿no? Ujú. Y de repente veías que hacía milagros como los hacía Jesús y que Sí. predicó y 3,000 se convirtieron y dices, wow, o sea, eso es parte de la dispensación de la gracia, ¿no? Cómo usar a este hombre Sí. de esa manera. Sí, sí. Eh, Y pero, transformarlo. pero llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Es que realmente no soy yo. Ujú. Empieza a usarse el nombre de Jesús, ¿no? Ujú. Y te das cuenta entonces que nuestra autosuficiencia está superada porque no es algo que nosotros logremos o hagamos, sino es algo que Él hace a través de nosotros. Exacto. Entonces, la vida de milagros, de señales y prodigios está detrás de alguien que venció la autosuficiencia, que dice, yo no puedo hacerlo, Señor, pero estoy en tus manos y sé que en tus manos cosas maravillosas van a suceder, cosas Exacto. grandiosas van a pasar. Y cuesta este trabajo a veces despojarnos, Ujú. porque incluso cuando nosotros empezamos con la buena actitud, con el corazón correcto, en el propósito nos vamos afanando Sí, y nos olvidamos del Señor de la obra y nos enfocamos más en la obra. exacto. Y te das cuenta que incluso los resultados de la obra tienes que dejárselos a Él. Sí. Tienes que dejar que Él sea el que llame, el que edifique, el que añade a la iglesia, Sí, ¿no? es lo que dice en Hechos. Y que te va a llevar de victoria en victoria, ¿no? Así es. Sí.
Así es. Bien, yo creo que ya no se nos acaba el tiempo para este primer programa. Vamos a seguir toda la semana con esto. Bueno, mientras, pues, suscríbanse al canal, comparten toda esta enseñanza. Yo creo que muchos van a estar interesados en cómo salir de la autosuficiencia y empezar a vivir conforme al plan de Dios para nosotros. Y mientras, siempre recuerdan, siempre en victoria.